Vamos a ver la lección número 3, sé la autoridad de tu hijo. ¿Podemos repetir todos el tema 3, hermanos? Bien fuerte, dice. Vamos a iniciar con la introducción y les pido a partir de ahora total concentración a este tema. En términos bíblicos, la palabra autoridad tiene un sentido totalmente positivo y bueno. Totalmente positivo y bueno. La palabra que falta es entonces, bueno, regreso. En términos bíblicos, la palabra autoridad tiene un sentido totalmente positivo y bueno. Dios es la máxima autoridad y a Él estamos sujetos todos. Romanos 13:1, ¿se acuerda? Dice que nosotros debemos estar sometidos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, atención a ese texto, hermanos, está diciendo la Biblia que Dios es la máxima autoridad y que Él establece las autoridades en esta tierra. Empecemos por ahí, hermanos. Si vamos a hablar de ser la autoridad de tu hijo, primero entiende quién es la autoridad superior, y esa autoridad superior es Dios. Dios es la autoridad superior en el universo, es el soberano Dios, es el eterno creador, es el que reina y el que está sentado en su trono, que actualmente le ha dado todo el reino ¿a quién? Al Hijo. Pero un día cuando todo se le sujete al Hijo, entonces aún el que le estuvo sujeto también le dará el reino al Padre. Así que Dios es el máximo en autoridad en este universo, lo dice Romanos 13:1. Continúo, Dios es la autoridad del universo y Él ha delegado autoridad a ciertas personas con el fin de llevar a cabo su voluntad. Por ejemplo, Dios colocó las autoridades gubernamentales, las autoridades civiles, las autoridades escolares, las autoridades eclesiásticas, o sea, los pastores, las autoridades laborales, etcétera. Todas estas instancias son autoridad porque Dios, la autoridad máxima, les ha conferido ese poder. ¿Se acuerdan en Juan 19 cuando Pilato le dice a Jesucristo, Pilato le dice a Cristo, ¿no me respondes nada? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte o autoridad para dejarte libre? ¿Y qué le contesta Jesucristo? Ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de arriba, del Padre, ¿sí? Entonces ahí vemos como el mismo Jesucristo le dice a Pilato, un gobernante romano, le dice: la autoridad que tú tienes es de parte de Dios, porque Dios es la autoridad suprema y Él, hermanos, delega autoridad a quien Él lo ha establecido. La palabra autoridad en el Nuevo Testamento quiere decir que tiene poder o dominio sobre alguien, que tiene poder o dominio sobre alguien. Es decir, que alguien con autoridad posee dominio, derecho y control sobre lo que se le ha encomendado. Vayamos aplicando esta definición. Esta no es de diccionario, las anteriores sí habían sido de diccionario, esta no, esta sí es del Nuevo Testamento, de la palabra original griega de autoridad en el Nuevo Testamento. Repito la definición: que tiene poder. Autoridad es que tiene poder o dominio sobre alguien. Es decir, que alguien con autoridad posee dominio, derecho y control sobre lo que se le ha encomendado. Podríamos irlo aplicando ya a nuestro tema con nuestros hijos. Hermano, ¿sabías que tienes dominio sobre tus hijos? ¿Sabías que tienes derecho sobre tus hijos? ¿Y sabías que deberías tener control sobre tus hijos? Eso es la autoridad que Dios ha encomendado. Hoy día vemos la autoridad como algo malo, y aquí yo empiezo a tocar ya quizá el pensar de algunos de nosotros. Vemos la autoridad como algo malo, agresivo y que viola nuestra libertad. Ay, ¿por qué hay autoridad? ¿Por qué hay autoridad? ¿Por qué debe haber autoridad? Pero esta visión, hermanos, de desechar la autoridad proviene de aquel que está en control del mundo, y este es el diablo. Como dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, ¿quién fue el primero en todo el universo en rebelarse contra la autoridad de Dios?
Satanás, Lucero, que llegó a ser Satanás. Sabía que él fue el primero en rebelarse a la autoridad de Dios, el primero en oponerse, y desde entonces él es el que promueve la rebelión contra Dios. La rebelión no proviene de Dios, la rebelión proviene del diablo. Por lo tanto, hoy en día, hermanos, en el mundo, sí o no, la gente rechaza o tiene en mal término la autoridad y quieren libertad y gozar de derechos y libertades, etcétera. Esto es porque Satanás ha metido esta idea en el mundo. Pero si vamos a la Biblia, la Escritura enseña que Dios es la autoridad. Él estableció autoridades y que la autoridad es algo bueno, correcto y originalmente sano y santo. Ahora, que la autoridad se corrompa, esa es otra cosa, pero lo que a nosotros nos interesa es que Dios ha establecido las autoridades. Vamos a la base bíblica para ir a lo que importa, hermanos. Comencemos en Efesios 6:1. Todos, por favor, Efesios 6:1, y vamos a ir allá notando los textos y la enseñanza de esta base que nos va a hablar de ser la autoridad de tu hijo. Quizá algunos de los que estamos aquí nos sentimos incómodos que nos digan que tienes que ser la autoridad de tu hijo. Quizá algunos de ustedes, papás, ya están negociando con sus hijos. Quizá algunos papás que están aquí ya han perdido la autoridad con sus hijos. Y otros, seguramente, puede ser que no crean en que deben ejercer autoridad sobre sus hijos. Pero dejemos que la Biblia hable, que no sea yo. Créale a la Biblia, créale a la Biblia. Efesios 6:1 dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Otra vez es el texto primordial. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, el mandato a los hijos es obedecer. Hermanos, la palabra ahí obedecer, yo se la he explicado en otras ocasiones, ojalá lo recuerde. Es una palabra militar, hupotazo, y quiere decir meterte debajo. O sea, en jerarquía, meterte debajo. Es la palabra que usaban en el ejército para referirse a un rango mayor que un soldado. Tenían que someterse, tenían que obedecer, tenían que doblegarse, tenían que estar bajo autoridad. Y es la misma palabra que Pablo utiliza para referirse a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hermanos, note algo muy sencillo. Solo le quiero hacer ver una cosa muy sencilla. La Biblia no dice que los padres se sometan a los hijos. La Biblia no dice que los padres negocien con sus hijos. La Biblia no dice que los padres sean flexibles con los hijos. La Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres. Lo aclaro, hermanos, porque a veces creemos que sí dice eso la Biblia, y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que los padres debemos someternos a los hijos. Bueno, hijo, hágase tu voluntad. La Biblia no dice eso. La Biblia dice lo contrario. Tan sencillo como eso, hermanos, tan claro como el agua. Hijos, obedeced en el Señor. En este texto, hermanos, el apóstol Pablo está poniendo la autoridad en el hogar para con los hijos, y son los padres. No hay otra autoridad en el hogar que los padres para con los hijos. Pablo, aunque no menciona ahí la palabra autoridad, está estableciendo la autoridad para los hijos. Son sus padres. Los padres mandan, los hijos obedecen. Ahora, hermanos, esto es muy obvio. Para que los hijos obedezcan, los padres tienen que ejercer esa autoridad. Si no la ejercen, esto es algo muy interesante, hermanos, lógica simple, pero que también tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Cuando un padre no ejerce la autoridad, no la ejerce, Dios se la ha dado, Dios se la ha conferido, pero los padres no la ejercen, alguien en la casa la va a ejercer. Alguien. Si tú la sueltas, alguien la va a agarrar. Si tú sueltas la cuerda, alguien la va a tomar. Y si los padres no toman fuertemente la autoridad, lo que va a pasar es que los hijos van a tomar la autoridad. Los hijos van a tomar esa autoridad. Por eso necesitamos aprender a nosotros. ¿Cómo se llama el título? Sé la autoridad de tu hijo. Siguiente texto, Colosenses 3:20. Es la misma idea, el mismo sentido. Colosenses 3. De hecho, fueron cartas escritas al mismo tiempo, entregadas al mismo tiempo por el apóstol Pablo, solo que una a los Efesios y otra a los Colosenses. Capítulo 3, por favor, versículo 20. Todos juntos, dice 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo.
Una vez más, hermanos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Como decía el anterior, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y como dice acá, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Estos dos textos, hermanos, son prácticamente la piedra de toque del tema de esta noche. La base fundamental de esta noche. La palabra de Dios deja en claro que los padres son la autoridad. Y no solo que es la autoridad, dice que eso agrada al Señor. Y no solo que agrada al Señor, sino también dice que eso es justo. Es justo. La autoridad de los padres en el hogar es algo justo. Y es algo que agrada al Señor. El que tu papá te pongas como la autoridad en el hogar agrada al Señor. Ahora, la correcta autoridad. El punto, hermanos, es que tenemos un concepto de autoridad muy negativo. Por eso quiero transmitirles hoy el de la Biblia. Pero Dios, cuando nos ponemos, y déjeme decirlo, ¿por qué no? Si yo sé en qué estoy parado. Cuando nos imponemos como autoridad a nuestros hijos, como la Biblia dice, eso agrada al Señor. Eso es justo. Y además, hermanos, no solamente eso, regresemos un momento a Efesios 6, se me olvidó algo. No solamente dice que obedezcan, no solo dice que es justo, no solo dice que agrada al Señor, sino además, mire lo que dice Efesios 6, 2 y 3. Efesios 6, 2 y 3, todos juntos, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar es respetar. Honrar es respetar. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto está citando Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos es que los hijos honren a sus padres. Ese mandamiento pasó tal cual, literal, del Antiguo al Nuevo Testamento. Eso quiere decir que la autoridad de los padres era antes y es ahora. Nada de que, pastor, estamos en el siglo XXI, ya los padres no tenemos tanta autoridad, los hijos pueden hacer lo que quieran. Eso era antes. En el tiempo de mi abuelita decías algo y chancla en la boca. Pero hoy es otro tiempo. Es otro tiempo. Las cosas han cambiado. Déjeme decirle algo: la Biblia no ha cambiado. Dios no ha cambiado. El mismo mandamiento de la autoridad de los padres sobre los hijos en el Antiguo Testamento es literalmente exacta la misma autoridad que los padres debemos tener ahora y que se traslapa idénticamente en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, la Biblia es clara. Dios se agrada, es justo de que los padres ejerzamos la autoridad sobre nuestros hijos. ¿Sabe por qué nuestros hijos muchas veces andan mal? Porque no estamos siendo la autoridad. ¿Saben por qué el hogar no funciona? Porque no estamos siendo su correcta autoridad. ¿Sabe por qué a veces funciona muy mal nuestra crianza? Va muy mal nuestra crianza porque estamos abusando de nuestra autoridad. O en su defecto, no ejercemos absolutamente nada de autoridad con los hijos. Ve algunos textos que respaldan estos dos que hemos visto. Proverbios 6:20. Proverbios 6:20. Estos son textos que respaldan los dos versículos anteriores. Leámoslos, hermanos, que valga la pena este tiempecito, sobre todo en los textos de la palabra de Dios. Lo demás usted se lo puede leer después, pero eso es lo que más importa. Proverbios 6:20. Proverbios 6:20. Todos, hermanos, todos, decídase a leerlo fuerte. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Escucha esta frase del versículo 20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. A ver, hermanos, ¿a qué nivel eleva las palabras del padre para con el hijo? ¿A qué nivel las eleva? A nivel de mandamiento. Mandamiento. A ver, ¿quién manda, hermanos? La autoridad. ¿Y qué dice la Biblia? Que los padres debemos dar mandamientos. ¿A quiénes? A los hijos. Dice el texto, no le estoy engañando: guarda, hijo mío, el mandamiento. No le está diciendo: guarda, hijo mío, la opción que te doy. No está diciendo: padres, negociad con vuestros hijos lo que se ha de hacer, porque esto agrada al Señor. Hermanos, estamos viviendo un tiempo donde se ha eliminado la autoridad de los padres y se ha sustituido por la autoridad de los hijos. Hoy hay muchos hogares donde los hijos mandan y los padres
Dígalo fuerte sin miedo. Los hijos mandan y los padres obedecen. Pero la Biblia dice que el padre debe dar mandamientos y la madre debe dar enseñanzas. Y esas palabras de los padres tienen autoridad en la casa. Hermano, yo le pregunto esta noche, ¿tus palabras en tu casa tienen autoridad? ¿Tus palabras en tu casa son elevadas a nivel de mandato? Tus hijos podrían decir, cuando papá habla yo me callo y obedezco. Podré resistirle, sí, podré ser renuente, pero a final de cuentas yo sé que papá, mamá se imponen. ¿Estoy describiendo su hogar? Proverbios 23, 22, por favor. Veamos este otro texto, cómo apoya la misma idea. Proverbios 23, 22. 23, 22. Adelantito. Fuerte, hermanos, dice la Biblia. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? A ver, los que ya tenemos a nuestros papás, que son abuelos y todo, miren ese texto. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Óyelo siempre. Y luego dice la otra parte, y cuando tu madre envejeciere, o sea, y cuando ya pasaren los años, no la menosprecies. Esto, hermano, nos da una respuesta muy clara para nosotros. Cuando estás en casa y eres hijo de familia, oye a tus padres, son tu autoridad. Y cuando sales de casa, dejan de ser tu autoridad. Pero ¿sabes qué? Aún en ese tiempo, no los menosprecies. Síguelos escuchando, síguelos oyendo. Los padres, mientras estemos en casa, son autoridad. Veamos Lucas 2:51, hermanos. Este es un ejemplo precioso del Señor Jesucristo. Usted ya sabe lo que dice ese texto. Bueno, yo digo que ya sabe. Lucas 2:51. Lucas 2:51. Vea este tremendo ejemplo del Señor Jesucristo. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas. Está hablando de Jesús cuando tenía 12 años. Fueron al templo, de ahí se quedó en el templo un tiempo más, y sus padres lo buscaban, no lo encontraron, y después que lo encontraron se fue con ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Y descendió con ellos, o sea, regresó a Nazaret, y volvió a Nazaret, y estaba, ¿qué, hermanos? A ver, momento, pero ¿quién era la persona? El jovencito Jesús. ¿Y a quién se sujetaba? A sus padres. María, ahí los engloba como María y José, no les llama literalmente padres, pero dice estaba sujeto a ellos, porque sabemos que José no era su padre, pero María sí. Sin embargo, Jesús se sujetó a los dos. Ahora, escuche esto, hermanos. Ojalá aquí matemos uno que otro pájaro de nuestra mente. Jesús se sujetó a María y a José, aunque ellos como hombres, María y José, eran personas imperfectas, pecadoras, inestables, débiles, como nosotros. Miren esto, hermanos. Ojalá haya alguien que aproveche esto para su vida. Una de las razones por las que los padres a veces no queremos ser la autoridad de nuestros hijos es porque ponemos nuestros errores por delante y decimos, no, ¿cómo le voy a exigir a mi hijo? Yo no puedo, o sea, no puedo exigirle algo que yo no estoy haciendo. No puedo ser su autoridad porque pues, mírame a mí, ¿qué va a decir mi hijo? Y entonces ponemos nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros errores como pretexto para no ejercer nuestra autoridad. Ahora es verdad, debemos modelar nuestra vida, fue el primer tema, pero la autoridad es la autoridad, hermanos. Y si Jesús como jovencito se sujetó a dos padres imperfectos, nosotros como padres imperfectos también debemos procurar aplicar esa autoridad a nuestros hijos. Jesús se sujetó a José y a María, aún siendo imperfectos. Segunda Timoteo 3, hermanos, y aquí vemos lo opuesto, por favor. Segunda Timoteo 3. Segunda Timoteo 3.
Vea qué duro es esta porción y cuánto sentido tiene nuestro tema de hoy. Segunda Timoteo 3, 1 al 5. ¿Listo? Segunda Timoteo 3, 1 al 5. Dice la Biblia: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y luego ¿qué? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, la Biblia dice que en los postreros tiempos, y esos son los que estamos viviendo, ¿sí? Estos tiempos, dice que habrá personas que serán todo eso, pero dentro de esa mala lista está desobedientes a los padres. Desobediencia a los padres es un pecado característico de estos tiempos. Desobediencia a los padres, hermano, recíbame esto. Desobediencia a los padres no es una cosa natural que pase normal y que pues no nos queda de otra más que tener hijos desobedientes. No, ese es un pecado que la Biblia enseña que es característico de este tiempo, pero que los cristianos no debemos estar en ese mismo sentido. Es más, no solo no debemos ser así, sino dice a los que son así, evítalos. Evítalos. Hermanos, esto indica claramente que la familia cristiana no es una familia donde los hijos se la pasan desobedeciendo. Ahora, los hijos desobedecerán naturalmente que sí, pero estamos hablando aquí no de que desobedezcan una vez, sino que sea su modo de vida continuamente, que los hijos siempre estén desobedeciendo. Eso no debe ser un hogar cristiano. Y si hay hijos que desobedezcan todo el tiempo, caracterizados por la desobediencia, entonces ese hogar tiene un serio problema de autoridad en los padres. Hermanos, desobedecer a los padres es un pecado y tiene que ver con estos tiempos. Quiero que vayamos a los puntos que quiero aprovechar este ratito, hermanos, que ya nos queda. Vamos a ver punto número 1 y vamos a ir completando ahí. Punto número 1. Los padres son la autoridad de los hijos. Los padres son la autoridad de los hijos. En el hogar, Dios ha establecido a los padres como la autoridad sobre los hijos. Este principio está claro en la orden de hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Está claro ahí que Dios ha establecido, Dios nos ha delegado. Esa autoridad, hermanos, es delegada por Dios. Tristemente vivimos en una sociedad donde los padres han ido perdiendo la autoridad sobre sus hijos, pero esta pérdida ha sido voluntaria, o sea, es porque usted y yo lo permitimos. Ellos mismos, los padres, hemos ido soltando la autoridad sobre nuestros hijos con consecuencias desastrosas en la crianza de nuestros pequeños. Alguien dijo, y lo creo, que los padres de hoy somos la generación más obediente. Sí, somos la última generación que le obedeció a sus padres y somos la primera generación que le obedece a sus hijos. Somos ultra obedientes. Le teníamos miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Esa es la generación de padres de ahora. Esto, hermanos, debería llevar a preguntarnos: ¿quién manda en tu hogar? Hermano, contéstate, ¿quién manda en tu hogar? Y esto va subiendo de tono cada tema, hermanos, ¿no? Ayer, antier, el martes, hoy, todo. Cada tema va subiendo de tono, ¿no? Y ayer era, ¿valoras a tu hijo? Sí. Hoy es, ¿mandas en el hogar? ¿Eres la autoridad de tus hijos? Y podríamos contar, claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo no siempre lo he sido. Yo quiero que Dios me enseñe. Yo necesito aprender. Yo no siempre he sido la autoridad que debo ser a la luz de las Escrituras. Si decimos sí, esto ya lo tengo, entonces no venga al seminario, hermano, porque ya lo sabe, ¿verdad? Ya lo está haciendo. Mejor seamos humildes y reconozcamos que ha habido veces que no estamos aplicando la correcta autoridad en nuestra casa. La autoridad paternal, por eso estamos aquí, la autoridad paternal correctamente aplicada es otro principio
para la correcta crianza a los hijos, ellos necesitan saber quién está a cargo en casa. Así que vamos a analizar cómo es esta autoridad de los padres que debemos ejercer. Entonces aquí solamente quiero colocar para que lo tengan en mente: Dios ha delegado autoridad a los padres. Por lo tanto, hermanos, la autoridad que nosotros tenemos es autoridad de parte de Dios. La autoridad que debes ejercer en tu casa, hermano, hermana, es de parte de Dios. No es porque tú la quieras ejercer, porque mi dominio, mi casa, mis chiquitos tienen que hacer, al chasquido de dedos tienen que hacer lo que quieran, lo que yo quiera. No, sino que es una autoridad que no depende de ti, ni viene de ti. Es delegada por Dios. Es delegada por Dios, y es lo que vamos a ver en estas características. Estamos en el punto 1, los padres son la autoridad de los hijos. Vamos a la página 13, por favor, y vamos a ver letra A, las características de esta autoridad con los padres. Vamos a ir definiendo cómo debe ser esta autoridad de los padres. Número 1, es una autoridad delegada. Y es lo que les estoy diciendo. Es una autoridad delegada. ¿Delegada por quién? Por Dios. No es tu autoridad, es la autoridad de Dios en ti. Eso a mí me fortalece, hermanos. No es tu autoridad, es la autoridad de Dios en ti, la que Él te ha delegado. Dios ya nos ha conferido poder sobre nuestros niños. Él nos dio ese poder. No es algo que ganamos o perdemos si somos buenos o malos padres, que es lo que yo decía hace ratito. Soy mal padre, no puedo tener autoridad sobre mis hijos porque soy un mal padre. O soy un buen padre, así que me obedecen porque me obedecen. La autoridad no depende de tu desempeño. La autoridad depende de que te lo delegó Dios. ¿Me explico, hermanos? De eso depende la autoridad. No la ganamos ni la perdemos si somos buenos o malos padres. Los padres tenemos autoridad por el hecho de que Dios así lo estableció. Es el plan de Dios. Es el diseño de Dios. Por tanto, hermanos, la implicación importante es esta. Mírenlo, por favor. Si los padres no asumimos la responsabilidad, la autoridad, estamos desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Si no somos la autoridad a nuestros hijos, a quien le estamos fallando no es a mí, es a Dios. Porque Él fue el que me la entregó, me la confirió, me la delegó. Y esto es peor que fallarle al jefe. Esto es fallarle al eterno y soberano Rey de Reyes. Si no somos la autoridad que Él nos ha encomendado, le estamos fallando a Él, estamos desobedeciéndole a Él, estamos siendo irresponsables en nuestro hogar y estamos dañando a nuestros hijos. De ese tamaño es este tema, hermanos. De ese tamaño es este tema. Así que primeramente, esta autoridad es una autoridad, ¿qué dijimos? Delegada. Delegada. Siguiente, hermanos, inciso 2. Es una autoridad limitada. Limitada. Bueno, la Biblia dice que Dios nos da esa autoridad porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, inciso 2, es una autoridad limitada. ¿Por qué limitada? Leámoslo, dice: ser la autoridad de los hijos no significa que podemos abusar de ellos. Pablo lo aclara por la sencilla frase: hijos, obedeced en el Señor. La frase "en el Señor" significa que la obediencia de los hijos está limitada a las órdenes de los padres, siempre y cuando estén en conformidad con la palabra y la voluntad de Dios. Eso significa obedecer en el Señor. Nuestra autoridad está limitada a lo que Dios diga. Esto es claro, hermanos, porque si la autoridad es conferida de parte de Dios, yo no voy a hacer con esta autoridad lo que yo quiera. Voy a hacer lo que Dios dice que haga. Y los hijos están sometidos a esa autoridad en tanto que tú y yo nos mantengamos dirigidos por la palabra de Dios. Ahí está escrito de esa manera. Dice: somos autoridad en tanto nos mantengamos guiados por la palabra de Dios. Bien, inciso 3. También es una autoridad compartida, y esto se pone interesante. Es una autoridad compartida. ¿Por qué compartida? Bueno, hermanos, porque la Biblia dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros, o sea, como decía alguien por ahí, ambos los dos, ¿verdad? Es una autoridad compartida. La Biblia usa la palabra padres, que señala a ambos progenitores. La autoridad a los hijos es por papá y mamá igualmente. Eso es lo que señala la Biblia. Igualmente. Vas a ver cuando llegue tu papá. ¿Por qué no le aplicas disciplina tú?
te voy a acusar con tu papá. ¿Por qué lo vas a acusar? Ejecútatelo tú. Es que nada más le hacen caso a él. El culpable no es él, es el que habla, porque ha perdido autoridad, o no la ha tomado, o se las ha cedido. Pero la Biblia enseña, hermanos, que la autoridad es por los dos, por los dos. ¿Se acuerdan hace ratito Proverbios? El mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre. Los dos mandan a los hijos. Ni uno manda más que otro. Pero pastor, pues si yo sabía que el varón es la cabeza del hogar, ¿no tiene él más autoridad por eso sobre los hijos? No. El que el varón sea la autoridad o la cabeza del hogar significa que él es el responsable espiritual de la salud espiritual de ese hogar. Pero el asunto de los hijos se lleva en mancuerna, hermanos. La Biblia dice: padres, señala a los dos. Así que la autoridad de los hijos es por papá y mamá igualmente. No tiene más autoridad uno que otro. Dios se la confirió a los dos. La desobediencia de esta verdad ha causado muchos hogares desequilibrados, pleitos matrimoniales a más no poder, e hijos sumamente, claro que sí, hijos muy astutos. ¿Saben con quién sí? ¿Con quién no? ¿Y hasta dónde? Y como bien dice nuestro dicho, hermanos, los hijos nos toman la medida y la saben tomar muy bien. ¿Desde cuándo? Desde 1 o 2 años de edad ellos ya saben tomarnos la medida, si nosotros se lo permitimos. Así que la autoridad es por ambos, es delegada, es limitada, es compartida. Inciso 4, hermanos, dice, es una autoridad total. Total, sí, hermanos, es una autoridad total. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: hijos, obedeced. Y luego en Colosenses dice que lo hagamos en todo. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ese es un buen texto para enseñarle a tu hijo: hijo, tienes que obedecer a tus padres en todo. No en lo que te gusta, no en lo que te conviene, no en lo que te agrada, no en lo que quieres, sino en todo. Desde la perspectiva de Dios, los hijos deben estar en total sumisión a lo que los padres digan u ordenen. Sí, hermanos. Como dijimos, solo limitados por la voluntad de Dios y su palabra. Pero, y aquí hay un pero muy importante del día de hoy, hermanos. Pero, eso es lo que equilibra todo. No se trata de aplicar una disciplina o una autoridad cruel o déspota. No. Ay, pastor, ¿estás queriendo decir que debo ser un cruel, un déspota, un duro, una bota aplastante? Es autoridad porque es la autoridad bíblica. No. No es ese tipo de autoridad déspota. Miren, les doy el ejemplo de Dios. Dios es nuestra autoridad, pero Él no es cruel ni injusto. ¿O Dios es cruel? ¿Dios es injusto? No. ¿Pero Dios tolera el pecado? ¿Dios juega con el pecado? Dios es flexible con el pecado. Dice: bueno, árale, adultera, pero poquito nada más, poquito. Y luego te repones, ¿sale? ¿Dios es así? Pues esa misma firmeza de padre es la que nosotros debemos imitar. Dios el Padre no es un padre déspota, grosero, cruel ni injusto, pero no juega, hermanos. No juega. No es laxo, no es flexible, no es, órale pues, otra oportunidad. Órale pues, para que veas que soy un papá buena onda. Bueno, me hago como que de la vista gorda. ¿Cuándo han visto a Dios alcahueteándole a usted? ¿Cuándo han visto a Dios tapando nuestros pecados diciendo: no vi nada, hijito, no vi nada? No, Dios dice: ahí está el pecado. Y los padres tenemos que tener esa misma visión, hermanos, de autoridad. No es de crueldad, pero es de firmeza. Dicen nuestras notas: Dios es nuestra autoridad, pero Él no es cruel ni injusto con nosotros. Sin embargo, sí es firme, no tolera el pecado y nos disciplina cuando es necesario. La autoridad de Dios es amorosa, pero inflexible. ¿Es así nuestra autoridad con nuestros hijos? ¿Es así la autoridad con tu hijo? Bueno, repitamos, hermanos. ¿Cómo es esta autoridad? Primero es delegada por Dios, luego es limitada por su palabra, luego es compartida con nuestro cónyuge y luego es total sobre nuestros hijos. Ahora veamos letra B, razones para aplicar la autoridad de los padres. Y les compartí ahí 3 razones
que me parecieron importantes para animarle y animarme a que ejerzamos y retomemos, si es que la hemos ido dejando, la autoridad sobre nuestros hijos. Razones, a ver, ¿por qué? Díganme, ¿por qué tengo que ser una autoridad si yo estoy tan cómodo dejándole el control a mi chiquitín? Soy tan feliz dejándole el control a mi chiquitina. ¿Por qué tengo que ejercer autoridad? Bueno, no solo Dios lo manda, déjeme darle 3 razones importantes. Número 1, porque agrada al Señor. Agrada al Señor. La autoridad de los padres puede que no le agrade a los hijos, pero le agrada al Señor. Los padres tenemos que tomar la decisión entre agradar a mis hijos o agradar a Dios. Hermanos, ¿a quién prefiere agradar? Sí, es algo que nos cuesta decir. Uno quiere quedar bien con los hijos y quieres agradar a Dios al mismo tiempo. No se puede. ¿A quién tenemos que agradar, hermanos? A Dios. ¿Y sabía usted que a veces por agradar a Dios no le vamos a agradar a los hijos? ¿Cuánto le duele a los padres? ¿Cuánto le duele a los padres cuando los hijos nos dicen, es que tú eres malo? Tú eres malo. No, hijito, no soy malo. A ver, ¿qué quieres, papito? A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, papilín? A ver, ¿qué quieres, papilín? ¿No? Es que tú eres malo. No, a ver, dime qué quieres y te lo doy. Yo prefiero agradar a Dios que agradarle a mis hijas. Y aplicar la autoridad es agradar a Dios. Y eso no le va a gustar a mis hijas. La aplicación de autoridad no gusta a los hijos muchas veces, sobre todo al principio. Ya luego se acostumbran, pero no les agrada. Los padres tenemos que tomar esa decisión. ¿A quién voy a agradar? ¿A Dios o a mis hijos? Pero aún también, hermanos, algo más fuerte. Los padres tenemos que tomar la decisión entre hacer lo justo o lo correcto o hacer lo incorrecto. Porque también Efesios decía que la obediencia de los hijos es justo. Y justo ahí quiere decir correcto, lo adecuado, lo correcto. Usted decide entre hacer lo correcto o lo incorrecto. Lo correcto es aplicar autoridad en tus hijos. Lo incorrecto es dejarlos que ellos sean autoridad. Tú decides ser la autoridad de tus hijos o cederles esa autoridad a ellos mismos. Pero déjeme darle una poderosa razón. Si usted lo hace, eso agrada al Señor. Yo quiero agradar a Dios. Miren, hermanos, ustedes, yo los conozco, yo también, mucha gente así es. Siempre queremos perseguir la bendición del Señor, ¿no? Y a mí, me ha pasado que cuando le digo a una persona, hermano, por esa forma en que estás viviendo, la bendición de Dios no está sobre tu hogar. Ay, ábrenos hoy. No, entonces, ¿qué tengo que hacer para tenerla? Bueno, si queremos la bendición sobre nuestro hogar, si quieres agradar al Señor, sé la autoridad de tu hijo. La bendición del Señor no puede estar sobre tu casa como podría estar si no eres la autoridad de tu hijo, porque eso agrada al Señor. Segunda razón, número 2. ¿Por qué debemos aplicar autoridad de los padres? Número 2, porque los hijos necesitan aprender el principio de autoridad. Necesitan aprender el principio de autoridad. ¿Qué es el principio de autoridad? Simplemente que aprendas a someterte a tus autoridades a lo largo de toda tu vida. Hermanos, dice nuestra nota, es en el hogar donde se aprende el principio de autoridad y somos los padres quienes lo enseñamos a los hijos. Si no lo hacemos, ellos no sabrán sujetarse a nadie el resto de su vida. Los que no se sujetan a los padres tampoco se sujetarán a los policías, tampoco se sujetarán al gobierno, tampoco lo harán con los pastores, tampoco lo harán con sus jefes. En otras palabras, si no aprenden a someterse a sus padres, no se someterán a nadie. Todo esto, hermanos, es debido a que no aprendieron el principio de autoridad mientras estaban en su etapa de crianza. Es más, hay esposas que les cuesta tanto sujetarse a sus esposos, y eso es debido a que cuando eran hijas no aprendieron a sujetarse a sus padres, y cuando llegan a la etapa de ser esposas, pues llegan con una carencia. No saben el principio de autoridad, no lo saben, no lo viven, no lo aplican. Entonces, hermano, aquí estamos hablando de algo fundamental. Fundamental. Si quieres que tu hijo aprenda y viva toda su vida en paz, enséñale el principio de autoridad. Eso se le enseña con tu autoridad en su vida. Si no quieres que al rato tu hijo tenga problemas con la policía, con los maestros, porque ahí está la autoridad
inmediata después de los padres en la vida de los hijos son los maestros. Y luego hay problema con los maestros, problema con los maestros. Ese problema con los maestros en el origen es un problema contigo como autoridad. Porque si el hijo aprende autoridad de ti, a que tú eres su autoridad, él aprenderá a someterse a cualquiera que se le ponga enfrente como autoridad. Pero si tú no eres su autoridad, estás dejando cojo a ese hijo o a esa hija, y a lo largo de toda su vida va a ir cojeando porque no sabe someterse, y va a tener problemas con los maestros, va a tener problemas con sus jefes, va a ser de esos que andan de trabajo en trabajo. Es que el jefe es malo, el jefe es malo, el jefe es malo. O de los cristianos que andan de iglesia en iglesia, es que ese pastor, es que ese pastor, es que ese pastor, y no saben someterse porque en su casa nunca les enseñaron sus padres el principio de autoridad. Esa es una razón muy importante. Frase final del inciso 2: marcamos de por vida a los hijos cuando no somos la autoridad que ellos necesitan. Los marcamos, les dejamos una huella de por vida. Inciso 3: otra razón de por qué aplicar la autoridad de los padres, porque para nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, nosotros somos la imagen de Dios que ellos ven. Somos la imagen de Dios que ellos ven. En otras palabras, como te ven a ti, mírenme tantito, como te ven a ti, verán a Dios. El concepto que tendrán de Dios lo tomarán de ti, porque tú eres su autoridad. Y como te ven a ti, así van a ver a Dios. Miren, leo y se explica mejor. Si como padres somos débiles y permisivos, ellos tendrán este mismo concepto de Dios y creerán que Dios también es así, débil y permisivo. Pero si somos una autoridad justa y equilibrada, ellos conocerán que Dios también es así. Nuestra autoridad con los hijos construye la idea que ellos tendrán de Dios. Hay una ilustración muy bonita del doctor James Dobson, que él dice que cuando una vez, él es cristiano y todo, que una vez cuando salió de casa y fue a un viaje y no estaba en casa, y estaban a la hora de la cena, y tenía una pequeñita de 2 años, y le dice la mamá a la pequeñita de 2 años: ahora que no está tu papá, ¿puedes hacer tú la oración de gratitud por los alimentos? Y dice que juntó sus manitas, cerró sus ojitos la niña y simplemente dijo: papi, te quiero mucho y te extraño, amén. Luego regresó el doctor y le contó a su esposa la anécdota, y eso le mostró cómo los hijos, cuando nos ven a nosotros, están viendo realmente la imagen de Dios en nosotros. Como nos vean a nosotros, serán la imagen que tendrán de Dios en sus vidas. Por eso es importante marcarles una autoridad correcta. Si tú eres laxo, así, flexible, buena onda, que le pasas 2, 3, 4, etcétera, ellos van a creer que Dios es así, porque tú eres su imagen de autoridad. Lo que tú les siembres en cuanto a autoridad es lo que ellos se llevarán el resto de sus vidas. Hermanos, estas 3 razones debemos aplicar autoridad en nuestros hogares. Número 1, las releemos. Número 1, ¿por qué? Porque agrada al Señor. Número 2. Y número 3. Gracias, hermanos. Ahora vamos a la página 14 para cerrar este punto. Y dice así: el niño que no respeta su autoridad a los 5 años, o sea, a sus papás, tampoco lo hará cuando tenga 15. Voy a releerlo porque algunos estaban cambiando la hoja y no quisieron oírlo. El niño que no respeta a su autoridad a los 5 años, tampoco lo hará cuando tenga 15. Es importante que esta autoridad paterna sea aplicada desde los primeros años, no solo cuando inicia la rebeldía en los hijos o cuando ya llegaron a la juventud. No, ya cuando llegaron a la juventud, ya échate a dormir. Ya, el trabajo ya está hecho. Ya solamente vas a cosechar lo que hiciste en su niñez. Hermanos, algunos de nosotros todavía creemos, y déjeme decirlo, yo lo llegué a creer y he pedido perdón a Dios, y ojalá que usted salga de ese escollo como yo salí, con la ayuda de Dios, creyendo que los hijos van a obedecer entre más crezcan. No, los hijos van a obedecer entre más les enseñes.
Y entre más te pongas como su autoridad, uno cree, es desobediente, es berrinchudo, es inquieto, deja que cumpla 6. Y cumple 6 y dices, no hombre, ¿qué pasa? Deja que cumpla 8. Y cumple 8 y se te vuelve un tremendillo. Es bueno, creo que a los 12 todo. Y ahí vamos de esperanza en esperanza falsa, en vez de aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo mal, caray? ¿Qué debo arreglar para que mi hijo realmente aprenda a someterse a la autoridad y ser obediente? No creamos que el hijo adquiere obediencia con el paso del tiempo. No, necesitamos ser su autoridad. Ahora, hermanos, ya vimos cómo es la autoridad, ya vimos por qué debemos aplicarla, y ahora vamos a ver el punto número 2 de nuestro tema en esta tarde. Los hijos necesitan aprender a obedecer. Los hijos necesitan aprender a obedecer. Entonces, el punto 1, los padres son la autoridad de los hijos. Pero ahora, punto 2, los hijos necesitan aprender a obedecer. Voy a las notas, nos queda ya esa página nada más, y dice así: la obediencia es una virtud que se aprende. ¿Puede leer eso otra vez conmigo, hermanos? Dice, la obediencia es una virtud que se aprende. Gracias, es de lo que veníamos hablando. Y somos los padres quienes la enseñamos en el hogar. Los hijos no son obedientes de por sí. De hecho, la Biblia enseña que ellos siempre, sin excepción, serán necios. Porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. No me meto con la otra parte del texto porque esa hay que dejarla para cuando sea el tema, ¿verdad? Del castigo. Pero la Biblia sí enseña que los hijos serán necios, los hijos serán cabeza dura, los hijos serán desobedientes, los hijos serán renuentes, los hijos serán así por naturaleza pecaminosa. Los hijos tienden, o sea, tienen debilidad a la desobediencia, a la rebeldía, a desafiar la autoridad y a querer ser ellos mismos la autoridad de su casa. Hermanos, eso es normal. Mira, por muy quieto que tú veas a tu hijo, y yo luego me acerco y hermano, y tus hijos, mira, así obedecen, qué bueno que obedezcan. Y a veces sentimos como que, miren, ya los tenemos en la bolsa. No, mi hijo tiene 4 años y sí obedece. Y ya creemos que ya acabamos nuestra labor. Créanme, hermanos, la obediencia es una virtud que se va aprendiendo con los años. No solamente con una ocasión o un tiempo o una temporada. ¿Por qué? ¿Contra qué estamos peleando? Contra su necedad. Tenemos que reconocer que la necedad de los niños es fuerte. Ellos tienden a la rebeldía, tienden a la desobediencia, tienden a desafiar la autoridad, tienden a que, hijo, no hagas eso. Lo hace. No lo hagas, hijo. Lo hace. Estoy hablando no de varios días, del momento, ¿verdad? Hijo, no tires comida. Y agarra la cuchara y la tira. Hijo, te dije que no lo hagas. Y lo hace. Hijo, te lo digo una vez más, no lo hagas. A ver, ¿pasa o solamente estoy describiendo a mis hijas? Eso se llama desafiar. Desafiar tu autoridad. Y bueno, a veces el papá o la mamá que no habíamos tomado este seminario, ¿verdad? Bueno, chiquito, ya, pues tíralo. Es que ya no quiere. Y empezamos a justificar al hijo. Es que ya no quiere. Pues bájate a jugar ya. Ganó. Era un asunto de autoridad. ¿Y sabes qué? Ganó. Te ganó. Y no solo te ganó ya me ganó, sino que le estás cediendo la autoridad que Dios te ha conferido a ti. Y si lo haces a esa edad, agárrate, hermano, agárrate, porque los trancazos van a venir bien duro cuando tengan 15, 13 años. Mira, hermanos, algo que yo meditaba estos días, se los comparto rápido porque ya, algo que yo reflexionaba estos días respecto a este seminario, es que somos una iglesia tan joven, que a mí eso me daba gusto. Somos una iglesia joven, muchos matrimonios son jóvenes, hay muchos niños pequeños, etcétera. Pero ya al pensar esto dije, pero ahí hay un problema. El hecho de que seamos una iglesia joven causa el problema de que no hayamos visto cómo estos principios bíblicos funcionan en las vidas de otras personas, o cómo fracasan hijos por no aplicar estos principios. O sea, yo quisiera que este seminario tuviéramos aquí el ejemplo de decir, miren al hermano Juanito.
El hermano Juanito crió a sus hijos bíblicos con estos consejos, hermanos, estos principios. Vean qué hijos tiene, hijos fuertes en la fe. Y ustedes dirán, no, pues sí, le darían más peso a lo que les estoy tratando de enseñar. Y por otro lado, que yo les dijera, miren, hermanos, miren al hermano Esteban. Él no puso autoridad en su casa. Lo conocemos al hermano Esteban, lo amamos, pero miren, le faltó esto de la autoridad. Y vean dónde andan sus hijos. Entonces ustedes le darían más peso a lo que estamos viendo, porque ya lo verían con sus propios ojos de manera real en vidas. Como esto no lo tenemos, hermanos, porque no lo tenemos, ustedes y yo vamos a ser la primera generación que va o a confirmar que los principios bíblicos funcionan o a comprobar que los principios bíblicos funcionan. Pero usted va a definir cuál camino tomar, si el de obedecer los principios o desobedecer. Ahí nos vemos en 20 años, hermano. Y entonces diremos, oye, ¿se acuerdan del seminario aquel donde se nos habló de autoridad y etcétera, etcétera? Debí haberlo oído porque eran mis hijos. Entonces ya usted va a ser mi ejemplo para el seminario en 20 años. Y ahí va a estar más fuerte el seminario. Pero ahorita pues, todos estamos en pañales. Volvamos, hermanos, al asunto. Los hijos tienden a la desobediencia, a la rebeldía, a desafiar la autoridad y a querer ellos mismos ser la autoridad. Déjenme leerles algo, esto no está en sus notas, no está ahí, escúchame por favor. Esto es la lectura de un artículo publicado en una revista de educación, de educación. Un maestro de escuela descontento entregó su renuncia con el siguiente comentario: en nuestras escuelas públicas hoy los maestros le tienen miedo a los directores le tienen miedo a los supervisores le tienen miedo a la junta directiva le tiene miedo a los padres y los padres le tienen miedo a los hijos. Y los hijos no le tienen miedo a nadie. Por eso renuncio como maestro. Este es un caso real. ¿Y saben qué? Es cierto. Vivimos en un tiempo así, donde en muchos hogares los hijos no le temen a nada, ni a nadie. Ellos mandan. Y mandan porque tú les has dado esa autoridad. Se las has soltado. No han aprendido a obedecer, no han aprendido a sujetarse. Vivimos en el tiempo en que los hijos mandan. Letra A, hermanos. El problema de los hijos, y solamente hay dos cosas que están ahí. El problema de los hijos, ya los venimos hablando. Número 1, desafían la autoridad. Después de nacidos, es cuestión de meses para notar cómo los hijos tratan insistentemente de desafiar la autoridad de los padres. La naturaleza pecaminosa que hay en ellos, la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. Esta naturaleza pecaminosa que hay en ellos les inclina a oponerse a sus padres y querer tomar el control. Cada vez que un niño desafía la autoridad, debe haber unos padres que reafirman y aclaran quién es el que está al mando. Hermano, cada vez que tu hijo desafíe tu autoridad, gana, haz lo que sea para ganar, porque de esa manera colocas el cimiento de la autoridad en su vida. Nunca te dejes ganar por él o por ella. Siempre que usted y yo que somos padres lo notamos, cuando el hijo está viendo hasta cuándo se rompe la liga, ver hasta cuándo, hasta qué momento soportamos, cuánto vamos a aguantar. Cuando sea un encontronazo donde está él desafiando nuestra autoridad, por favor, hermanos, gánele. Haga que su autoridad se ejerza correctamente para que podamos entonces ponerle el cimiento de el principio de autoridad en su vida. Número 2, ellos tienen que saber quién está al mando. Número 2, tienen una voluntad muy fuerte. Los hijos, el problema de ellos no solamente es que desafían la autoridad continuamente, sino que tienen una voluntad muy fuerte. Los hijos pueden llegar a tener una voluntad muy fuerte que desea, pide, llora, berrinchea y hace cualquier drama para conseguir lo que demanda. La voluntad de los hijos les lleva a resistirse a obedecer a sus padres. A veces los padres son tan débiles que conceden al hijo su voluntad para tenerlo contento, sin pensar que al hacerlo lo que está haciendo es renunciando a su propia autoridad y otorgándosela a su hijo. La voluntad desafiante de los hijos debe ser doblegada por los padres cada vez. Para ello está la disciplina y el castigo que veremos en su momento. Hijo llorando porque quiere algo antes de dormir.
Hijo llorando, llora, llora, llora porque quiere algo antes de dormir. Ya le dijimos que no, pero no deja de llorar. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Sí cayeron, sí cayeron. Niño pide algo antes de dormir, está llorando, 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 llorando. Ya le dijimos que no, está pide, 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 ya dijimos que no, pero no deja de llorar. ¿Cuál es la solución? Pastor, pues dáselo. Dáselo, ya, dáselo. Es un chiquitín. Además su pielecita es tan suave. ¿Mm? Hermanos, los niños tienen una voluntad muy fuerte que se quiere imponer. Una de las palabras más importantes que los padres debemos enseñarle a nuestros hijos es la palabra no. Sin gritar, pero no firme. La primera palabra que mis hijas decían, una de las primeras era no. Y eso está bien. Porque los hijos tienen que aprender el significado de no. Y tú tienes que decirlo con firmeza. Que ellos entiendan y aprendan que el no es no. Si el hijo está llorando antes de dormir porque quiere algo, porque quiere regresar a la hamaca contigo, a la cama contigo, quiere un vaso de agua, lo que sea, y tú ya le dijiste que no, y tú cedes y se lo das o lo regresas, le das lo que está pidiendo, él ganó. Le estás dando autoridad que Dios te confirió a ti. Él ganó y su voluntad se impuso y tú perdiste. Tú perdiste. Hermanos, los hijos obedecen, los padres son la autoridad. La desobediencia de los hijos es un pecado, ya lo vimos, y los padres debemos estar allí para decírselos y enseñárselos. Los hijos aprenden obediencia durante los cortos años de su infancia. Al llegar a la adolescencia solo se ven los frutos del trabajo que hicimos en sus primeros años. Por eso, uno de los objetivos de los padres de niños pequeños debería ser enseñarles a obedecer. Si los hijos aprenden a obedecer y honrar, como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, tienen la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta promesa abarca tanto extensión como calidad de vida. Por tanto, los hijos que aprenden a obedecer serán hijos con larga vida e hijos con buena vida. ¿Te fijas hasta dónde trasciende que tú seas su autoridad? Vas a hacer que tus hijos vivan largas vidas y buenas vidas. Pero si tú no les instruyes en el principio de autoridad y no eres su autoridad, les estás condenando a una vida corta y a una mala vida. Hermanos, el punto de ser la autoridad de los hijos es más importante de lo que usted cree y es la base, otra base para que venga todo lo demás después. Conclusión. ¿Cómo aplicar la autoridad y cómo hacer que mis hijos aprendan la obediencia? Ahí les puse que anotaran 2 palabras separadas, pero son muy importantes. Ya no quise desarrollarlas porque nos íbamos a aventar otras 2 hojas, pero anótenlas ahí, las comento rápido. Vuelvo. Conclusión. ¿Cómo aplicar la autoridad y cómo hacer que mis hijos aprendan la obediencia? 2 cosas. Número 1, enséñales que te respeten. Y número 2, enséñales que te obedezcan. Pastor, ¿cómo aplico esto de ser la autoridad a mi hijo? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? 2 cosas muy sencillas. Enséñales a que te respeten y enséñales a que te obedezcan. Cuenta la historia de una pequeña de 1 año y medio que su mamá la lleva a recostar para cambiarle el pañal. Y la niña le escupe a la mamá. Le escupe. Hija, no lo hagas. Eso no está bien. Está colocando el pañal, vuelve a escupir. Y pide una paleta. Hija, no lo hagas. Eso no está bien. La niña, no sé, eso es verdad. Tenía tan buena puntería que vuelve a escupir y le vuelve a tirar a la cara a su mamá. En ese momento la mamá se desespera, sale del cuarto, le cierra la puerta y se va. Pregunto, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? No solamente le faltó al respeto a su madre al escupirle en la cara, también ella ganó, esa bebé ganó en autoridad en ese momento. Miren, hermanos, los hijos no alcanzan a articular las palabras,
Pero esta es la idea que hay en sus mentes. ¿Mi papá me quiere? Claro que me quiere, pero en el fondo me tiene miedo. Los hijos no alcanzan a articular eso, pero acá adentro es lo que hay. Sí, mi papá me quiere, pero en el fondo me tiene miedo. Sé la autoridad de tu hijo. ¿Lo anotaron? Enséñales que te respeten y enséñales que te obedezcan. La pérdida de respeto y la desobediencia desafiante son signos de que fallamos en ser la autoridad a nuestros hijos. La pérdida de respeto, ¿te han perdido el respeto tus hijos? La desobediencia desafiante. Últimas líneas: no podemos ser padres conforme a la voluntad de Dios que transmitan la fe hasta que somos la autoridad que Dios espera y la que nuestros hijos necesitan. Hay una frase que se lleva para mí el Oscar. Bueno, no tiene que ver con el Oscar, ¿verdad? Pero se lleva el premio. Y es la siguiente, hasta me la memoricé. Los hijos están hambrientos de que tú seas su autoridad, pero se empeñan en que tú te ganes ese papel. Los hijos están ansiosos de que tú seas su autoridad, pero insisten en que tú te ganes ese papel. Hermanos, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque en este momento nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque este principio que es tan básico, tan fundamental, pero tan útil. Ayúdanos, Señor, porque yo reconozco que estoy flojo en este aspecto, Señor, que necesito más de ti, que me ha faltado, Señor, que he sido débil, que he sido demasiado indulgente, que, Señor, me ha faltado equilibrarme, que muchas veces he abusado de mi autoridad, muchas veces, Señor, por medio de palabras con tono alto, Señor, fuertes, o gritando a un Señor, he querido aplicar autoridad y no es así. Ayúdame, Señor, a poder yo aplicar una autoridad más correcta, conforme a tu palabra, una autoridad amorosa, pero firme, como tú eres con nosotros. Te pido, Señor, que este principio de ser la autoridad de nuestros hijos pueda ser algo que ayude en las familias, a mis hermanos, y que si hubiera alguien aquí que como yo batalla con este punto, reconoce que los hijos han ya quizá ganado terreno en la autoridad del hogar, que ellos mandan, que ellos deciden, que ellos ordenan, que ellos tienen a veces hasta la última palabra en decisiones. Señor, ayúdanos, rescata nuestros hogares, ayúdanos a ver que eso es más malo de lo que creemos. Ayúdanos a entender que es más grave de lo que pensamos. Señor, no tenemos un punto de comparación hoy de ninguna familia con la cual podamos ejemplificar. Pero, Señor, no queremos en 20 años ser una familia del ejemplo malo. No queremos eso, Señor, no queremos. Ayúdanos desde ahora, Padre, a poder aplicar estos principios en nuestra vida y familia e hijos, y que podamos verdaderamente ser la autoridad de nuestros hijos. Quizá nuestros papás no lo fueron con nosotros, quizá no lo sabemos hacer, pero tenemos tu palabra y ella nos orienta en todo esto. Padre, ayúdanos, y en tus manos pongo a este grupo y a mí mismo. Ayúdanos a ser la autoridad de nuestros hijos y a que ellos aprendan a obedecer a pesar de su desafiante actitud y a pesar de su fuerte voluntad. Ayúdanos a aplicar esa autoridad en casa, y también ayúdanos a que nuestros hijos, con el tiempo y nuestra persistencia, aprendan la obediencia. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.